Este fertilizante orgánico contiene minerales que necesitan las plantas y árboles para su buen desarrollo. Es un fertilizante orgánico muy fácil de obtener y tan importante en los cultivos porque poseen macronutrientes esenciales para las plantas, como potasio, fósforo, magnesio y calcio, entre otros. Este fertilizante orgánico lo obtenemos del resultado de la quema de madera. Es ceniza de maderas. Y podemos utilizar cualquier tipo de madera, o leña como le llaman, o restos de maderas que se trabajan en las carpinterías, en pequeñas industrias que no tengan ningún tratamiento. Es importante saber que estas maderas no deben tener ningún tratamiento contra hongos o contra alguna plaga como la polilla. Y también que estén libres de algún barniz o de alguna pintura o de algún tinte, puesto que vamos a utilizar esta ceniza como un fertilizante. También podemos usar los restos de las podas, los restos del huerto, como cáscaras de frutas, de algunas semillas, que podemos quemarlas y obtener este magnífico fertilizante orgánico. Y por eso, al quemar todos estos restos, debemos cerciorarnos que no contengan plásticos, cartones, papel, telas, puesto que todos estos materiales contienen pegamentos, pinturas, aditivos. Este tipo de cenizas no nos sirven como fertilizante para las plantas y tampoco para la elaboración de lejía que utilizamos para hacer insecticida. Las propiedades de la ceniza no solo es útil a la hora de mejorar la fertilidad del suelo, ricos en materia orgánica, sino que también es ideal para acelerar los procesos de descomposición de restos de vegetales que se producen en compostas. Por eso aquí la importancia de agregar ceniza a la hora de elaborar una composta. Y por eso el aporte de ceniza en las compostas para elaborar o obtener un buen abono ayuda al crecimiento de las raíces y para la floración y fructificación, como en los árboles de cítricos como limón o naranja, que en ocasiones producen frutas con cáscaras gruesas, poca pulpa o poco jugo o zumo. Y esto sucede debido a una falta de fósforo o a un exceso de nitrógeno. Y ambos casos se pueden corregir aplicando ceniza en el suelo. Puede ser directamente o en los abonos, con una dosis adecuada. Cuando se aplica directamente al suelo, se recomienda un aproximado de 1 kilo de ceniza por metro cuadrado. Nunca debemos amontonar la ceniza en un solo lugar. Se debe esparcir y revolver con la tierra. Y en árboles se recomienda de 2 a 3 puños de ceniza por árbol y revolver con la tierra. De igual manera, se debe esparcir, nunca amontonarlo en un solo lugar. Y en las compostas ya les he compartido, dependiendo de la medida que usen de cada material, así será el aporte de ceniza. Si usan 1 galón de cada material, el aporte de ceniza sería 1 kilo. Y si usan costales como medida, el aporte de ceniza será de un bote de 20 litros. Si por alguna razón no puedes quemar madera para obtener la ceniza, la puedes conseguir donde hacen tortillas a mano, o donde usan estufas de leña, o donde hacen pan artesanal que tienen hornos de leña, o también donde usan carbón de madera. La ceniza de carbón de un asado no sirve como fertilizante ni tampoco para hacer lejía, puesto que tiene grasa. Como puedes ver, es muy fácil obtener este material, que es el resultado final de la quema de madera, de leña, y que es muy útil en el huerto. Es muy fácil de aplicar, es muy fácil de agregar a nuestros suelos para enriquecerlos cuando nos hacen falta diferentes nutrientes esenciales tanto para las flores o como para las frutas.
Espero te sirva esta información que te estoy compartiendo. Espero tus preguntas, dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.